Hola, ¿qué tal? Seguimos trabajando entonces con los datos de panel y nos quedamos en la prueba de Hausmann para determinar si se aplicaba el modelo de efectos fijos o aleatorios. Esto precisamente se determinaba con la prueba de Hausmann. Bien, aquí están cargados los datos, está planteada ya la prueba. La hipótesis nula es de que los coeficientes de modelos fijos y de modelos aleatorios son exactamente los mismos. Si tomáramos como referencia el 5%, al ser un poco mayor el valor de probabilidad, entonces tendríamos que aceptar la hipótesis nula de que los coeficientes son iguales. Y entonces tendríamos que operar con el modelo de efectos aleatorios. Si esto hubiese sido menor al 5%, si tomáramos como criterio el 5%, rechazamos entonces o rechazaríamos la hipótesis nula y tendríamos que aplicar por tanto efectos fijos. Bien, ¿qué sigue después de todo esto? Habíamos comentado en el video pasado que habría tres formas de determinar los efectos fijos antes de seguir con la parte de inferencia estadística o la validación de los parámetros de los estimadores que se han calculado. Antes de ir con la parte de la inferencia estadística, el autor presentaba que, con ese pretexto, regreso otra vez, insisto, estamos basándonos en el trabajo de Oscar Torres Reina de la Universidad de Princeton, y con estos datos y con este esquema que está planteando él, estamos analizando el uso de datos de panel. Bien, dicho esto, tres veces, lo que ahora voy a mostrar es cómo este autor plantea tres formas de calcular los efectos fijos. Aquí están los efectos fijos con el comando destata, los mínimos cuadrados ordinarios con variables dicotómicas y el agrupamiento que él hace a partir de aplicar mínimos cuadrados ordinarios, el agrupamiento a partir de los países, pero en la cual no presenta o no se presenta las variables dicotómicas. Si se observa con cuidado, los coeficientes asociados a x1, x2 y x3 son los mismos, no así la constante, la cual en el caso del modelo de mínimos cuadrados ordinarios con variables dicotómicas es diferente. Bien, al margen de analizar esto posteriormente, la n es 70, el r cuadrado es mayor en este caso en los dos últimos, en el modelo de variables o el uso utilizando las variables dicotómicas, y en el cual son absorbidas las unidades o el criterio de unidades, en este caso los países, porque recuerdo que los datos están planteados como país y como tiempo. Son 7 países y va del 90 al 99. Son 7 unidades transversales y 10 observaciones muestrales en el tiempo. Por tanto, estaríamos hablando de 70 observaciones. Bien, esto ya lo hemos hecho, ya lo hemos realizado. Podemos dar las instrucciones en cualquier caso. Serían estas que tenemos aquí. Esta instrucción se guarda con este nombre, la segunda instrucción se guarda con este nombre, la tercera instrucción se guarda con este nombre y posteriormente se muestra la tabla. Star simplemente es para que muestre
la significatividad en el caso de x1, que como recordaba con la función correlate es quien mostraba mayor correlación con y1. La primera columna nos muestra que x1 está asociada en 7% y es la mayor asociación lineal con respecto a y que ninguna otra variable de la cual se está usando aquí, x1, x2, x3. 7%, menos 2% y 4%. Bien. Bien, vamos ahora a pasar a lo que es propiamente la fase de inferencia estadística o de validación de los estimadores obtenidos. Ya hemos pasado por la prueba de Hausman, estamos en otras pruebas, el diagnóstico. Y es interesante que el autor plantea obtener los efectos fijos, pero ahora en función del tiempo, ya no en términos de las unidades, en este caso los países, sino ver si hay efectos en el tiempo los cuales hacen que la constante del modelo cambie. Y lo que se observa, debido a las t que tenemos aquí, las t calculadas que tenemos aquí, parece ser que ninguna es significativa al 5%. Parece ser que el año del 93 y del 97 quieren o se acercan a 2 y podrían ser al 10% estadísticamente significativas. Si esto fuera cierto, entonces diríamos que el año del 93 tiene un 2.87 o, dado que es una notación científica, que trasladaría 9 posiciones decimales hacia la derecha, estaríamos hablando de aumentar 7 ceros, por tanto sería 2.870 millones. 2.870 millones que el 93 tendría de más respecto al año base del 90, que está implicado aquí atrás en la constante. Nuestros datos, vamos a verlo otra vez, van del 90 al 99. Del 90 al 99. Por tanto, en este caso, estamos planteando variables dicotómicas, pero ahora a nivel de tiempo. En este sentido, la variable omitida, la categoría, entre comillas, omitida es el año 90. Esa es la constante, menos 3.90 o bien 3.980. Bueno, en este caso serían menos 3, serían 6, sería 398 millones, 398 millones negativos, y dependiendo de qué unidades se esté midiendo, en qué se esté midiendo y. Pero bueno, en cualquier caso, el 93, insisto, sería la suma algebraica de este más este. Y del 97, este más este. Lo que nos quede, ese sería el nivel promedio de cada año. Hay que insistir en esta parte porque se suele confundir. El año del 91, este no es el 2.96, no es el nivel promedio, es el nivel diferencial. Este dato se tiene que sumar a la constante que tenemos aquí. La suma de estos dos da ahora sí el promedio del año del 91. Y lo mismo se hace con 92, 93, etc. Bien. ¿Qué es lo que se hace después de esto? Lo que se hace después de esto es
se hace el test de los parámetros, se hace una prueba de los parámetros de tal forma que al poner guión bajo y year y después el comodín asterisco, estamos diciendo que todas aquellas variables que empiezan con este sufijo entre comillas y year y posteriormente guión bajo cualquier año, todas ellas van a ser iguales, sus parámetros iguales a 0 o nulos. En este caso, esta prueba de hipótesis que plantea que no hay ningún efecto fijo por parte de ningún año, tiene que ser aceptada, dado que el valor de probabilidad es de 30%. Nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes conjuntamente son iguales a 0 o bien son nulos. Por lo tanto, no se necesitan efectos fijos en el tiempo. Entonces estaríamos planteando de que, bueno, en el modelo de efectos fijos parece ser que el tiempo no estaría planteando una variación, no habría un año que fuera en términos de promedio mayor a las otras, y o dicho de otra forma, que no hay ningún año que con respecto a un año determinado, no sé, en este caso en el año 90, sea diferente a él. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que los años más o menos tendrían la misma relación de x1 con respecto a y. Bien. Recuerdo que estamos tratando de detallar, y vale la pena decirlo, detallar la lectura y no solamente los comandos de Stata. Estamos intentando hacer eso. Por lo tanto, es permisible el que estemos deteniéndonos en algunos detalles que en otro caso simplemente decimos el comando y punto, se hace y ya está. No, estamos tratando de entender. Y estoy consciente de que detrás de estas pruebas, por supuesto que hay toda una formalización que también habría que demostrar. Y por ahora estamos totalmente soslayando. El trabajo que tenemos actualmente aquí enfrente en la pantalla no está planteando ninguna prueba formal de las variables dicotómicas, ni mucho menos no está planteando con álgebra matricial cómo se relacionan estas, pero por supuesto que existe este tipo de demostración. Bien, y lo mismo con los test. Cada prueba implica un estadístico, que posteriormente nosotros estamos simplemente leyéndolo con el valor de probabilidad. Es una forma fácil, rápida de hacerlo, pero claro que habría que ir a ver cómo se construye ese estadístico para que tengamos una noción más clara de qué es lo que se está evaluando. Bien, dicho que no se está tratando aquí de evaluar las unidades sino el tiempo, descartado que el tiempo tenga efectos fijos, muy bien, decimos entonces que este comando, lo vuelvo a poner aquí, en el cual evalúo la prueba de hipótesis de que todas las variables dicotómicas asociadas a los tiempos, a los años, son 0, son nulos, lo cual debo de aceptarlo. Por tanto, me quedaría que los efectos fijos, bien, si sería el modelo a tener que evaluar, no evaluaría la parte del tiempo, sino solamente a las unidades. Ok. Pasamos ahora a probar, a testear los efectos aleatorios con el multiplicador de Lagrange. Nos dice que la prueba LM o multiplicador de Lagrange nos ayuda para decidir entre los efectos aleatorios o una regresión con efectos aleatorios y una regresión simplemente con mínimos cuadrados ordinarios. La hipótesis nula en esta prueba test o en este test LM es que las varianzas a través de las entidades o de las unidades de análisis son 0. Es decir, que la varianza en las unidades, en todas ellas, es igual a 0. Que no existen diferentes varianzas. Esto es, que no hay diferencias significativas a través de las unidades.
o el efecto de datos de panel. Bien, aquí debo de comentar que el comando xt test, aquí está, vamos a ver si lo xt-test 0 se debería de instalar. Puede ser que en algunos paquetes de Stata no esté instalado por defecto, y lo mismo vale para xt-test2 y xt-test3. Para esos comandos, si no están, hay que instalarlos. Y en nuestro caso ya se han instalado y se aplica, por tanto, primero el comando de efectos aleatorios. Ahí está. Y posteriormente xt-test0 está, insisto, haciendo la hipótesis nula de que la varianza es 0 y nos va a ayudar para decidir si utilizamos el modelo de efectos aleatorios o simplemente MCO. En este caso tenemos que aceptar la hipótesis nula, es decir, la hipótesis de que la varianza de las unidades no es diferente una de otra. Por tanto, podríamos operar con mínimos cuadrados ordinarios y no con efectos aleatorios. Esta prueba entonces está decidiéndose por los mínimos cuadrados ordinarios y no por los aleatorios. Bien, vamos a continuar. Lo que tenemos ahora es el test de sección cruzada y de correlación contemporánea. Simplemente es de autocorrelación. Y aquí está citando a un autor que es muy conocido en el análisis de datos de panel, Altagi, el cual realiza precisamente esta prueba. Entonces la prueba de LM de Breus-Pagan, pero para la independencia, no para la varianza, esa fue la que se acaba de hacer. Nos dice aquí que Altagi está planteando que este problema de correlación, de dependencia en el tiempo, pues se podría ver como un problema serio para variables de panel en las cuales se está utilizando 20 años o 30, o a partir de ella, de 20 y 30 años. En este caso tenemos tan solo 10. Entonces no sería un problema de micropaneles que tienen pocos años y por tanto pequeño número de casos. La hipótesis nula en este test es la independencia de los residuales a través de las entidades, es decir, que no están correlacionados los errores de unas entidades con otros. Bien, se plantea nuevamente ahora el modelo de efectos fijos y luego se hace X-test2. Insisto, porque a mí me ha pasado eso, que si esta prueba de hipótesis X-test2 no está instalada, hay que hacerlo, si no va a marcar un error. Bien, copiamos esto y ponemos xt-test2. En este caso el valor de probabilidad es bastante alto, por tanto decimos que existe independencia en los términos de error. No habría un problema de autocorrelación. Aquí está. Por tanto, no tendríamos un problema de dependencia de correlación cruzada o seccional. Bien, tenemos aquí este otro test,
XTCSD. Vamos a plantearlo simplemente. En otras palabras, estamos entonces ante otra hipótesis de dependencia cruzada o de correlación contemporánea. La hipótesis nula de esta prueba prima de la anterior la hipótesis nula es de que los residuales no están correlacionados. Vamos a ver si podemos realizarlo. No recuerdo si instalé esta. Vamos a intentarlo hacer. Como se ve aquí, la instrucción es para datos de panel con efectos fijos. Lo hacemos. Y si no, en cualquier caso lo leemos del libro. Aquí está. XTCD, y si existe un problema pues lo instalamos ahora mismo. La instrucción debe de ser esta, con pesarán. Y si en efecto está instalada, nos dice que el valor de probabilidad es de 0.31, por tanto no podemos rechazar la hipótesis nula y en ese sentido no hay autocorrelación contemporánea o correlación contemporánea. Aquí nos menciona además que si hubiese un problema de dependencia de correlación contemporánea, se podría utilizar los errores robustos, los errores estándar robustos de este autor, Huxley, en el cual puede paliar un poco este problema. Bien. Viene ahora el problema de ver si existe heterocedasticidad o no. Y vaya que aquí tendríamos mucha seguridad de que exista heterocedasticidad, porque estamos plenamente hablando de unidades que se están confrontando unas con otras y además se están haciendo en el tiempo. Es muy seguro que las unidades transversalmente en un tiempo sean muy diferentes unas de otras, que unos países sean muy diferentes unos de otros, que sus varianzas sean muy diferentes. Y si además esto sumamos que es en el tiempo y existe esta variabilidad en el tiempo, pues esto es todavía más probable. Tenemos pues un test de heterocedasticidad y simplemente es con el comando xttest3. Nuevamente, si no está, hay que instalarlo. Aquí lo menciona. Bien, hacemos pues entonces el modelo de efectos fijos y aplicamos xttest3. El valor de probabilidad es 0, por tanto se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad o de igualdad de varianzas en las unidades y por tanto tendríamos un problema de heterocedasticidad. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este caso? Dado que no existía, no tendríamos un problema de autocorrelación o de correlación contemporánea. Bien, lo que se puede hacer es generar eh, como un primer paliativo, un modelo robusto de errores estándar robusto. Es decir, esta misma instrucción, pero con una R. Nuevamente lo que podemos hacer es comparar el robusto y no robusto. Voy a hacerlo.
Bien, hemos guardado los dos modelos. Ahora lo que vamos a hacer es presentar la tabla. He tomado de base otra instrucción, otro comando, otro código para realizar esto, y lo que vemos aquí es que eh, en el modelo ya robusto x1 pasa a ser no significativa. Como pudieras ser que la significatividad puede variar bastante o no mucho, quizás sea recomendable, más que utilizar el comando star, utilizar el comando de la t calculada directamente para ver si se aleja mucho o no de 2. Bien, ya tenemos aquí las t calculadas de x1, y en el caso de no robusto es 2.23 y en el robusto es de 1.67. Por tanto, podría ser que el nivel de a nivel de probabilidad del 10% sea aún significativo. ¿Por qué no ponerlo el nivel de probabilidad? Copiamos esto, o bien en lugar de, bueno, lo copiamos, lo añadimos, más que sustituir, que era lo que iba a hacer, ponemos aquí una P. Nos mostrará el estimador, la T calculada y el valor de probabilidad. En este caso se muestra que no es significativo al 10%. Bien, eso es lo que dicen los datos. Muy bien, continuemos. Bien, el autor en efecto nos menciona aquí que para la prueba X-Test 3 la hipótesis nula es la homocedasticidad o varianza constante, y arriba rechazamos esta hipótesis nula y concluimos que existe heterocedasticidad. Y nos dice que, nota, use la opción de robustos para controlar la heterocedasticidad tanto en efectos fijos como en efectos aleatorios. Otra prueba más. Vamos a ver. Tenemos ahora la siguiente prueba de correlación. Bien, lo que estaba planteando este test nuevamente es de que el problema de correlación serial, eh, ya no planteada en términos eh, de correlación seccional, sino correlación propiamente temporal, es nuevamente un problema de no un problema de paneles pequeños, sino más bien de paneles que tienen 20 o 30 años. Por supuesto, esto puede causar problemas en los errores estándar de los estimadores. Bien, la forma de evaluarlo precisamente está implicada en calcular primero eh, este test, que por cierto es planteado por Rich. La hipótesis nula es de que no hay o no existe autocorrelación de primer orden. En este caso,
el valor de probabilidad evaluado con la F es del 66%, por tanto no podemos rechazar la hipótesis nula y entonces no existiría autocorrelación de primer orden. Vamos a intentarlo hacerlo en nuestro stata. ¿De acuerdo? Con el código de XT serial entre Y y X1, la idea es de que la hipótesis nula es de que no existe autocorrelación serial temporal de primer orden. Entonces, tenemos que aceptar esa hipótesis de que no existe esta. El test de Wooldridge, que está planteando Wooldridge, en efecto, su hipótesis nula no puede rechazarse y por tanto no tendríamos un problema en datos de panel, en esta muestra de datos de panel. Bien, posteriormente lo que hace el autor es plantear ya pruebas de raíces unitarias para los datos de panel, y esto es definitivamente otro tema, una profundidad que podría, por supuesto, observarse en esta pequeña introducción que ha tomado como base el trabajo de Óscar Torres Reina. Lo que hemos querido hacer es introducirnos en el análisis de datos de panel, hacer efectos fijos, efectos aleatorios, ver a partir de Hausmann si determinábamos nosotros o no el uso de efectos fijos o de efectos constantes, y por supuesto antes hice un análisis gráfico. Hemos hecho 3 videos sobre este tema y quería mostrar esta parte. Se pueden evaluar los efectos fijos de 3 formas diferentes. El autor plantea eso. Plantea una forma muy simple de calcular los efectos aleatorios. Así que tenemos el menú de efectos fijos y efectos aleatorios. Podemos aplicar efectos fijos no robustos y robustos, y lo mismo vale para los efectos aleatorios. Y hay una parte de la inferencia estadística que se ha tratado de ver. Vamos a tratar de hacer un mini resumen acerca de la fase de la inferencia estadística o bien de la validez de los estimadores de los modelos. Vamos a hacerlo. Bien, aquí tenemos el diagnóstico o la fase de la inferencia estadística. Lo que se ha realizado, simplemente como resumen, todo esto se ha hecho en Stata. Se han obtenido el modelo de efectos fijos, se ha visto si existen efectos fijos por parte del tiempo, es decir, si en el tiempo existen efectos fijos que tuviéramos que incorporar. No se hizo, pero se puede hacer que complementariamente aquí se pongan las variables dicotómicas de las unidades y del tiempo, de tal manera que nos saldrían, aparte de estas 9 variables dicotómicas, estas 9, nos podrían salir las otras de 6 relativas a las unidades. También se podría hacer. Eso lo haremos en otro video. Bien. La hipótesis nula que se plantea aquí, en este caso, es de que todos los coeficientes asociados al tiempo son nulos. En efecto, así es. Se determina con el valor de probabilidad que en efecto esa hipótesis nula no se puede rechazar. Después hay dos pruebas asociadas con Breusch-Pagan, el multiplicador de Lagrange, pero una es acerca de las varianzas entre las unidades, que es el X-test 0, que en este caso no se puede rechazar que las varianzas sean iguales o que son más o menos uniformes, y el X-test 2, que plantea la dependencia de correlación seccional. Es decir, que hay asociación de los errores entre los
concentrados o entre las unidades, en este caso entre los países. En este caso se determinaba que no existía un problema de correlación seccional o de dependencia de sección cruzada. Bien, el XTCSD, que tiene varias formas de evaluarse, pesarán apps, en este caso, está planteando también la dependencia de correlación seccional y se determina, al igual que el anterior, que no existía. De hecho, existen dos estadísticos, aquí lo tenemos, uno y este otro. En los dos se resuelve que no existe. Bien, hay un resquicio en el cual nos plantea de que si existiese un problema de dependencia seccional, se podría obtener con este test que plantea. La verdad que no sé de dónde sea el autor. Se podría plantear una solución o un paliativo en este tipo de problema. Bien, después viene el problema de la heteroscedasticidad, XT test 3. La hipótesis nula subyacente es que las varianzas son las mismas para todas las unidades. En este caso se rechaza, las varianzas no son las mismas. Posteriormente vendría el test de correlación serial temporal con XT serial, es un estadístico planteado por Ulrich, y se plantea que no existiría correlación serial de primer orden en el caso de la relación de Y con X1. Bien, con esto terminamos una pequeña introducción al modelo de análisis de datos de panel, en el cual hemos querido intentar ver los comandos básicos en el caso de Stata, ya que este es un tema que sale de lo habitual y de lo convencional, no se ve o no se suele ver con esta profundidad. En el caso general, casi lo que se suele ver simplemente es el modelo de efectos fijos con variables dicotómicas. Esto ya está planteando un poco más, va más allá de eso, entonces esperamos que pueda ser de ayuda o de una primera ayuda para el análisis de datos de panel. Bien, le dejamos aquí y trataremos de seguir con este tema, con otros tipos de datos, hacer los mismos tests, etcétera, y darle la interpretación. Hasta la próxima.